días, queridos televidentes. En esta oportunidad queremos comentarles una situación alarmante que se está presentando con respecto a la contaminación en el río Bogotá. Junto con esto, nuestro objetivo es investigar e identificar cómo el impacto de la contaminación en el río Bogotá está viendo afectada a la fauna silvestre y a los alrededores, y también concientizar a las personas. Por lo tanto, tenemos a dos personas muy especiales que están invitadas en este momento para que nos comenten pues la situación que se está presentando y lo grave que es. Entonces, los dejo con mis dos compañeros para que nos presenten a estos dos invitados especiales. Entonces, el trabajo interdisciplinario que nosotros realizamos fue junto a tres profesionales que nos ayudaron a profundizar y pues a que nosotros llegáramos a las propuestas finales que más adelante les vamos a decir. Esos profesionales son, en primer lugar, el doctor y médico veterinario Roger Oswaldo, que nos ayudó a mirar y saber y conocer más la parte del pez capitán, que es uno de los peces que están más afectados por la contaminación del río Bogotá. El segundo también al que nos ayudó fue el profesor y también médico veterinario Carlos Sierra, el cual nos ayudó y nos mostró toda la parte fisiológica de cómo afecta la contaminación a los animales que viven en este río, además de nosotros también. Y por último también se entrevistó, también se tomó en cuenta a la profesora y toxicóloga Carmen Teresa, la cual ella, como lo dije antes, es toxicóloga y nos va a mostrar toda la parte toxicológica de la contaminación del río Bogotá sobre los animales y la fauna y flora de los que habitan en este río. Mi nombre es Roger Suárez, médico veterinario de profesión de la Universidad Nacional, dedicado a temas de acuicultura, de fisiología y pues con algunas experiencias en toxicología. Pues me dedico acá en la universidad a ser investigador, docente. Pues el río Bogotá pues es uno de los más contaminados porque pues cerca del 20% de la población, del 20% de la población del país vive en sus riberas, más o menos 50 millones de colombianos y el 20%, o sea casi 10 millones vivimos cerca al río, y este río pues soporta cerca del 30% de la actividad económica del país, o sea que pues recibe una gran presión de tipo ambiental y que está relacionada por aspectos de tipo agropecuario, por industrias que crecen en sus riberas, y Aguas Negras pues obviamente de una urbanización que cada vez es más grande, ¿no? Porque pues, esos municipios, Cajicá, Chía, Chocontá, todos esos municipios cada vez van siendo mucho más poblados. Por otro lado, pues hay una problemática que es adicional, y es que en ese río o de ese río pues viven muchas especies, ¿cierto? Hay muchas especies en riesgo, que pues están obviamente sometidas a un riesgo de desaparición, porque pues están en aguas que después de pasar de Bogotá pues van a recibir, digamos, todas las aguas contaminadas, sobre todo para la cuenca media y baja del río. Es decir, el río se divide como en tres partes: una parte que es la cuenca alta, que es la que viene de acá hacia más o menos Chía, y luego viene el pedazo después del Salto del Tequendama, ¿sí? Hasta llegar a Girardot, que ya es su desembocadura en el río Magdalena, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues existe mucha presión para las especies que viven cerca del río. Una de esas especies pues, es el capitán de la sabana, que ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, que es un pez, digamos, endémico, era un pez endémico. Ahorita pues habita en otras regiones del país, como por ejemplo en La Cocha, en Nariño, pero digamos que es originario de estas aguas, y es un pez, digamos, insignia del río Bogotá, sobre todo en la parte de la cuenca alta. Junto a él habitan otras especies, como son la guapucha, que es el Grunturus bogotensis, el cangrejo de río, ¿sí? Que son especies que también se encuentran con cierto riesgo, se encuentran listados en el libro rojo de especies, digamos, de los ríos. En este caso también el cangrejo rojo, que ustedes lo conocerán porque en algún tiempo era comercializado en las plazas de mercado como para ser batidos, ¿sí? Entonces pues eso es uno. Y el otro es el capitán enano, que es una versión de estos bagres, pero uno más pequeño, de unos 10 centímetros más o menos. Los contaminantes en el agua pues pueden ser de muchas clases, ¿cierto? Podemos encontrar metales pesados de la industria metalmecánica, de las curtiembres, por ejemplo, hubo un tiempo que usaban cromo y algunos otros metales para teñirlos, ¿sí? Pero en este estudio, por ejemplo, si ustedes si lo miramos acá, uno de los mayores contaminantes, ¿cierto?, de estas aguas, ¿cuáles eran? Entonces, miren, tenemos acá contaminantes como el plomo, no sé si alcanzan a ver la manito, como el cromo, como el cadmio, ¿sí? Entonces acá están los metales. En este estudio, ¿qué es lo que se hizo? Se evaluaron los metales en diferentes lugares de la cuenca del río Bogotá, que fueron Chocontá y Suezca, y acá vemos los niveles medidos a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, y encontramos pues estos que serán como las concentraciones de acuerdo a estándares de la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, y pues bueno, con base en esto, nosotros encontramos que había una importante concentración de estos tres metales pesados: plomo, cromo y cadmio, ¿sí? Esto pues tiene unas consecuencias importantes. ¿Por qué son esas consecuencias importantes? Porque el pez, de todas maneras, aparte del impacto que puede tener en él, y digamos, en la posibilidad de que a futuro tenga una merma en su reproducción y en su permanencia en el ambiente, este es un pez que todavía sirve de alimento a ribereños. Entonces esto puede presentar un problema, ¿cierto? Porque pues encontraron aquí en el artículo, después lo comenta, aquí lo que encontramos, lo que estamos mirando, esta tabla, es de la concentración de esos metales en la carne, o sea, en el músculo, ¿sí? Entonces obviamente pues hay unas concentraciones que pueden llegar a ser nocivas para el bienestar en el caso de los humanos. Obviamente la presencia de los metales, como son un ejemplo de contaminación, también puede ser nociva obviamente para los peces, pero tiene un gran impacto sobre todo también en salud humana, salud pública, ¿sí? Y pues para las personas que lo comen, ¿sí? Hay otros contaminantes que pueden estar derivados, por ejemplo, de cultivos. Entre esos están organofosforados,
organoclorados, carbamatos. Ellos, en términos médicos, pues digamos, según el tipo de tóxico que sea, pues va a afectar de alguna manera al pez, ¿sí? Unos por biomagnificación de metales, ¿cierto? O sea, metales presentes en la tierra, pasan a las plantas son, otros organismos que se alimentan de las plantas se los comen, después los peces se comen a esos organismos, después entonces los peces tienen esa concentración de metales y eso pasa al humano, eso se llama biomagnificación por la acumulación de esos metales en las carnes, ¿sí? Y el otro concepto, pues el netamente toxicológico, por solo dar un ejemplo, el concepto de la colinesterasa y todo lo que tiene que ver los organofosforados, por ejemplo, para sus enzimas y obviamente pues afectan la supervivencia del animal porque el animal se va a intoxicar y no tiene manera de desintoxicarse si las concentraciones vertidas son muy altas. Otras muy comunes son también con el Roundup, con el glifosato, que pues, se ha descubierto que su molécula es tóxica obviamente, pero lo también tóxico de ese glifosato es un acompañante que tiene, un diluyente que tiene, que lo hace más miscible y creo que adherible a las plantas, que es ese acompañante o se llama Cosmoflux, creo, y lo hace más tóxico también. Eso también se ha reportado en peces que el glifosato, que pues decían que no era tan tóxico, tiene un efecto generando anomalías en las células, más que en el genoma, pues al menos en el núcleo de esas células, alterando algunas de sus características. Interesante que eso, colocan un experimento, colocan un afluente de un río, por decir algo, un afluente del río Bogotá, ¿sí? Y lo dejan pasar de manera recirculante en un estanque de peces, unas pequeñas cantidades, y en otro es agua limpia. Entonces comienzan a evaluar, por ejemplo, o se sabe que en ese afluente, por ejemplo, hay algunas concentraciones de metales o concentraciones de determinados tóxicos que ya han sido evaluadas previamente. En unos experimentos que se han realizado así como de campo, entonces colocan o dejan pasar parte de ese afluente hacia un agua limpia, mientras que en otro control es agua siempre limpia sin afluente. Entonces comienzan a detectar que en los especies que son expuestos a la afluente de agua sucia, entonces comienzan a presentar variaciones en niveles de, por ejemplo, glóbulos rojos, o hemoglobina, o acetilcolinesterasa, o toman muestras de patología y, por ejemplo, puede haber modificaciones en el tejido ovárico, porque hay estudios demostrados que muchos de los componentes tóxicos que hay a veces en el ambiente pueden ser disruptores endocrinos, o bueno, viene del inglés, porque la palabra es disruptor, creo que acá no existe, sino perturbadores endocrinos, digámoslo así, afectan la cascada endocrina, y entonces han encontrado que, por ejemplo, algunas presencias de componentes tóxicos en el agua o componentes que son estrogénicos en el agua han comenzado a generar neomachos o neohembras en peces, ¿sí? Es un estudio muy famoso y el primero de esos estudios fue como en el 95 en Inglaterra. Y en aguas que vertían en el río de Inglaterra comenzaron a encontrar que los salmones, que son peces estuarinos, que están entre agua dulce y agua salada, comenzaban a presentar ovotestes, ¿sí? Entonces hay uno que es el salmón, sería la especie indicadora. El testículo y la histopatología que uno toma de ese testículo es el marcador, en este caso, o el biomarcador, ¿sí? El tejido es una manera de marcador de evidencia del efecto tóxico, en este caso de disrupción endocrina, ¿sí? Otro podría ser, yo saco sangre y evalúo, por ejemplo, hormonas en esos peces, a ver si los machos tienen menos testosterona que los machos que no están expuestos, o si los machos comienzan a presentar altos niveles de estrógenos. Bueno, buenos días, mi nombre es Carmen Celis, yo soy veterinaria con maestría en farmacología y actualmente acompaño las cátedras de toxicología, farmacología y de inmunología. Siempre ha habido una problemática y es la presencia de muchos contaminantes en el río. Digamos que desde el punto de vista de lo que he podido leer de esta información, se han hecho varios estudios para detectar metales pesados, insecticidas, y se han hecho estudios a nivel del uso de estas aguas para hacer, por ejemplo, riegos en cultivos que van a ser finalmente consumidos por nosotros como cadena final de la cadena. Y obviamente en eso se ha visto que hay algunos residuos, por ejemplo, de metales pesados, que al ser regados en las plantas se van a bioacumular en el suelo y luego en las plantas, y finalmente pues nosotros vamos a tener algunas partículas que vamos a consumir de estos elementos. La idea es que no tuviéramos la presencia de ningún elemento de traza de nada, pero pues hay unos límites máximos que permiten el consumo de pequeñas partículas de metales pesados. Cuando hay un desbalance en estos, que se observan los efectos secundarios en la comunidad, en las especies, generalmente a nivel de los humanos hay, por ejemplo, metales que alteran las actividades cognitivas de los niños, alteran el desarrollo, producen problemas o anormalidades genéticas, y en el caso de los animales, pues hay una alteración y bioacumulación en estas especies, pueden llevar a alteraciones reproductivas y también algunas daños a nivel de orgánicos en tejidos en el proceso. Digamos que si bien está el río Bogotá de presentación, nosotros tenemos también, por ejemplo, animales que vivan en las áreas volcánicas donde también hay mucha presencia natural de elementos como estos, pues van a poder tener algunas patologías asociadas al consumo de pasturas de esas áreas. Hay varios estudios que han hecho, por ejemplo, en las zonas donde está la fuente de contaminación y metros alrededor, y el impacto sigue siendo amplio, o sea, no solamente cercano dentro de la fuente, sino todos los metrajes que pueden ver alrededor del río, que puedan tener un riego y un uso de esta fuente. En el caso particular del río Bogotá, pues hay una consideración muy importante y son las fuentes que hay diversas, no solamente las curtiembres, sino también otras fuentes que tienen impacto y ha sido por muchos años una problemática constante en nuestro medio. Las especies silvestres desconocemos, yo primero no tengo información de determinación en esas especies en particular en nuestra zona para poder medir la toxicidad que ellos están presentando, pero sí es evidente que hay especies silvestres alrededor que se van a ver alteradas por estas
moléculas. Otra parte de los fenómenos es que también la presencia han observado presencia de genes de resistencia a bacterias, y esto es otra problemática muy seria, porque a proyección de a futuro, la presencia de bacterias resistentes a antibióticos va a ser la principal causa de muerte, superando enfermedades como el cáncer, diabetes. Tenemos más riesgo en el futuro de morir de eso que de morir de otro tipo de estas enfermedades que en este momento estamos como considerando de mayor impacto, pero las proyecciones a nivel mundial es que ese fenómeno de la resistencia antimicrobiana va a superar las causas de mortalidad de otras enfermedades. Es importante que ojalá más que llegar solo al punto de detectar, está, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como plantear una estrategia que ayude a mitigar. De eso también ha salido mucha literatura en el uso, porque hay maneras de tratar esos metales pesados, pero son costosos, tienen en algunos casos mucho impacto y son a veces imposibles de utilizar. Entonces, por ejemplo, hay uso de algunos materiales como bacterias, o han utilizado, por ejemplo, algas también. Valdría la pena de pronto profundizar si eso puede llegar a ser viable, porque si bien las algas también tienen unos componentes que pueden ser tóxicos en algunos casos, ellas en su mecanismo pueden tener algunas propiedades para reproducirse, así capturen el metal. Entonces, y las algas también han sido utilizadas para la producción de biocombustible. Entonces, es como de pronto profundizar en esas otras alternativas que pudieran ayudar, que fueran compatibles con el ambiente y que contribuyan a mitigar un poco el impacto. Eliminarlos, no sé si eso sea una consideración como muy certera para tenerlo, pero sí es mitigar un poco ese impacto, y es buscar alternativas que sean pues asequibles, sostenibles, ¿sí? Y que nada más que se puedan considerar en varias áreas, porque si eso pudiera funcionar para esta zona, es posible que uno pudiera ayudar a contribuir en otras partes del país donde hay muchas actividades como la minería, y ahí es muy frecuente también encontrar este tipo de problemática, no solamente metales pesados, sino también el uso de insecticidas o de otros elementos que pueden generar la toxicidad. Eso es como lo que yo tengo para aportarles a esta actividad que están desarrollando. Mi nombre es Carlos Andrés Sierra, soy médico veterinario zootecnista. Mi posgrado es fundamental en fisiología, realmente pues digamos que fue más orientado a lo que es la parte de neurociencias. Y bueno, ahora vamos a mencionar, digamos, los efectos que tiene la contaminación en las especies en general. Pues básicamente lo que se ha demostrado a través de los diferentes estudios y los diferentes, digamos, las diferentes evidencias toxicológicas es que, pues por ejemplo, los efectos que ha tenido la minería ilegal sobre los diferentes afluentes como actividad es precisamente el vaciamiento de unas cantidades ingentes de mercurio, por ejemplo, que es un metal pesado, y otros materiales como por ejemplo el arsénico, y todos estos elementos pues desafortunadamente generan alteraciones neurotóxicas importantes. Y la escala de contaminación de esas alteraciones neurotóxicas en general se han visto, digamos, ya desde la parte de laboratorio, no en ambientes, digamos, o en ecosistemas, sino en laboratorio a nivel de condiciones controladas, efectos neurotóxicos, por ejemplo, en peces de experimentación como el pez cebra, también como la rata Wistar, que por supuesto, haciendo una especie de aproximación de tipo translacional, puede de pronto evidenciarse en lo que es directamente la fauna silvestre a diferente escala, hablando de peces, hablando de especies de mamíferos y hablando de aves, donde básicamente pueden influir de una manera bastante fuerte en lo que es el neurodesarrollo. Usualmente, por ejemplo, el mercurio es una neurotoxina bien conocida, lo que es el plomo, que es una sustancia que también pues, se vierte en grandes cantidades cuando la actividad industrial pues, es fuerte a nivel de las inmediaciones de un ecosistema, pues indudablemente también tiene efectos, y no solamente a nivel neurológico, sino también a nivel de las células sanguíneas, ¿no? El plomo, por ejemplo, genera una anemia plástica progresiva, que es básicamente inevitable, y desde otros puntos de vista, también otras sustancias de diferente origen, o como por ejemplo aquellos desechos derivados del petróleo, como por ejemplo los plásticos. Básicamente se ha evidenciado que los plásticos de diferente naturaleza, cuando se calientan o cuando están expuestos a determinadas temperaturas, suelen liberar disruptores hormonales, como por ejemplo el bisfenol A. Y el bisfenol A básicamente es una sustancia que se comporta como un senoestrógeno, es decir, como un estrógeno artificial, y puede provocar alteraciones tan importantes como por ejemplo la presentación de cánceres de glándula mamaria en animales, incluso sin discernir si se tratan de machos o hembras, ¿no? Naturalmente pues es más evidente en caso de hembras, perdón, pero también se ha visto, por ejemplo, en el caso de seres humanos, disrupción hormonal a nivel de lo que es estrógenos, donde hay crecimiento glandular mamario, incluso la presencia de tumores mamarios en individuos de sexo masculino, ¿no? Digamos que nada en este momento nos puede decir a nosotros que no se presenta a nivel de la naturaleza, porque es muy difícil cuantificar esto, a menos que se hagan estudios exhaustivos, que nos permitan medir de una forma objetiva el efecto de ese tipo de contaminantes, pero lo que hay al nivel de laboratorio básicamente nos dice a nosotros que las evidencias pues obviamente van a estar, si están en ambientes controlados, pues indudablemente pues a nivel de lo que es la naturaleza y con tantos niveles de contaminación, pues vamos a tener pues una gran cantidad de animales afectados. Como conclusión, pues básicamente lo que podemos advertir es que pues se tienen que desarrollar campañas de concientización, no solamente desde el punto de vista de tener evidencias, sino también del desarrollo de políticas públicas que eviten que la gente potencialmente siga arrojando desechos al río Bogotá, porque es que esto no solamente nos afecta a nosotros, digamos que desde el punto de vista ecofisiológico, cuando hay interacción entre especies, digamos que los nichos ecológicos albergan muchas cosas, desde la interacción intraespecie o interespecie desde el punto de vista ecológico, hasta la rotación de patógenos, que en algún momento dado, por ejemplo, en la ausencia de reservorios, ¿sí?, puede generar que se desencadenen epidemias que pueden alcanzar incluso poblaciones humanas. Eso fue, por ejemplo, lo que pasó en Wuhan en el año 2019, cuando el virus de SARS-CoV-2 pasa de lo que son quirópteros, o sea, vampiros, al ser humano. Este virus se adapta y pues genera o termina generando una pandemia, ¿no? De pronto aquí en el ecosistema urbano o semiurbano que tenemos en el río Bogotá no podemos llegar a tanto, pero las evidencias que tenemos de pronto tampoco nos indican que no sea posible, ¿no? Digamos que puede que se presenten epidemias muy localizadas de algunas enfermedades
pero el efecto ecológico que tiene la contaminación pues va mucho más allá de los efectos evidentes de la afectación a la misma fauna y flora, sino que pueden trascender hasta la población humana que hay alrededor de la cuenca del río Bogotá. Entonces, con base a todo lo que hablaron los profesores, los doctores, con base a esto, queremos proponer primeramente una muestreo, una recolección de muestras por parte a nivel de fauna, puede ser ya sea hematologías, muestras sanguíneas, coprológicos, toma de pelo, también necropsias como tejidos de piel, tejidos de órganos que a nivel histopatológico, también como las muestras de hematología nos muestren valores numéricos cuantificados que nos puedan proporcionar algunos resultados, ya sea a niveles de metales pesados, contaminación por metales pesados, contaminación por medicamentos, antibióticos u otros aspectos, otras cosas que puedan estar afectando a los animales a nivel de su salud. Por otro lado, también queremos hacer una concientización a todas las personas por medio de este video, que esto es algo de todos, que es algo que no solamente los animales se ven afectados, sino también nosotros, porque estamos afectando la cadena trófica que puede existir de los animales. La biomagnificación es un hecho, y esta biomagnificación nos puede estar afectando a nosotros, ya que los animales pequeños se van a comer a los animales, los grandes se van a comer a los animales pequeños, y nosotros vamos a estar comiéndonos a esos animales que posiblemente tengan todo ese acúmulo de químicos. Por otro lado, podemos observar acá que cuando digamos las lluvias incrementan, va a haber un incremento un aumento de la densidad del agua, lo que va a afectar el rebosamiento, y como podemos ver allá en la parte izquierda se ve un ganado, el cual puede estar afectado también a nivel, digamos, cuando el agua suba. Estos se van a comer pues el pasto, y el pasto también puede que obtenga esos residuos químicos. Por eso también queremos como hacer un muestreo también de la flora que podemos observar en los lados de los bordes del río, que nos pueda también cuantificar esas hipótesis que tenemos. ¿Todo bien? ¿Sí? Ay, espera, lo miramos. ¿Cuánto queda? 2 minutos. Ah, bueno, quedó bien, ¿no? Digo yo también mi parte del...